Hola, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes. Hoy estoy como siempre en Expertísimos, en muy buena compañía porque estoy con una súper abogada de familia, Paula Ayer, que forma parte de un despacho que físicamente está en Madrid y en Valladolid, pero que además trabaja en online. ¿Y por qué en Relájate y Educa estamos con una abogada? Bueno, pues porque Paula nos va a orientar en los casos de separaciones, divorcios y además siempre con el objetivo de proteger a nuestros hijos, que es lo más importante. Hola Paula, bienvenida. Hola Maya, muchas gracias por invitarme. Antes de empezar con las preguntas, que tenemos muchas y la verdad es que súper pertinentes y todos los que estáis en ese proceso, tenéis a alguien que está en ese proceso, os va a venir fenomenal, no os lo perdáis hasta el final. Os voy a contar dónde podéis encontrar a Paula y al equipo de abogadas. Se llaman Abogados Negotia, con T de Teruel. Abogados Negotia, todo junto y así les encontráis en Instagram. Y si alguna vez necesitáis hablar con ellos, ahí está su página web con todos los datos, dirección, teléfono, correo electrónico y podéis, ojalá no lo necesitéis, pero ahí están también para daros la información que necesitéis. Y ya dicho esto, si te parece bien, Paula, vamos al grano que para eso estamos aquí. Perfecto. Paula, la primera pregunta que quiero hacerte es, si yo soy una madre o un padre que me estoy planteando la posibilidad de divorciarme, pero todavía no estoy en medio de ese proceso, ¿cuáles son los aspectos legales, los primeros en los que tengo que pensar, lo que tengo que tener claro? ¿Qué es lo primero que tú aconsejas a alguien que te dice, Paula, me estoy planteando un divorcio? Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay muchas personas, Amaya, que cuando inician ese proceso de separación y divorcio van, como digo yo, a matacaballo. Van a correr a intentar solucionar cuanto antes la situación, porque es una situación de crisis, es una situación que es muy complicada para la familia vivir en esa situación. Entonces, tendemos siempre a intentarlo resolverlo cuanto antes, lo más rápidamente posible. Y eso, nuestra experiencia lo que nos ha podido demostrar es que hacer las cosas rápido, sin estar asesorado, sin meditarlas, nos lleva al fracaso siempre. No es estoy mal, voy a arreglarlo ya, no. Vamos a ir poco a poco, una serie de pasos para intentar que esa solución que vayamos a dar sea la mejor solución para la familia. Lo primero que tendríamos que hacer, Amaya, es ver cuál es nuestra situación financiera. Y digo esta como primera cuestión porque muchas veces cuando estamos dentro de una familia tenemos los roles repartidos y a lo mejor la mujer lleva las finanzas, el hombre se puede encargar a lo mejor de toda la intendencia de la casa o al revés, pero generalmente suelen estar repartidos los roles. Entonces puede ser que uno de ellos no conozca cuál es la realidad financiera de la familia. Es muy importante saber nuestra realidad financiera, saber con cuántos ingresos contamos, cuántos gastos contamos, saber, en el caso, por ejemplo, de los hijos, cuáles son los gastos de los niños, qué gastos tenemos, a qué actividades van, cómo es nuestro día a día financieramente hablando. Y sobre todo, saber, lógicamente, si tenemos una vivienda, si esa vivienda tiene una hipoteca, cuánto pagamos de letras, si tenemos préstamos personales. Todo eso es muy importante saberlo para, aunque sea algo que pueda sonar, digamos, como un poco egoísta, solamente pensar en el tema financiero, es que el tema financiero es muy importante para que el resto de cosas, Amaya, vayan bien. Es muy importante. Entonces, primero tendríamos que saber cuál es nuestra situación financiera. Y luego tendríamos que hacer una valoración, de nuestra familia, pero una valoración desde la sinceridad. Es decir, dejando a un lado los malos rollos, la rabia, el odio que puedes tener hacia la otra persona con la que estás sufriendo esa crisis y ese proyecto de vida que se te ha acabado. Te sientes destrozada, te sientes perdido. Entonces, tendríamos que hacer una valoración sincera y pensar, pues mi familia es así, con estas características, y lo mejor para que mi familia siga funcionando y para que mis hijos estén bien, pues es una custodia compartida, o bien una custodia exclusiva para el padre o una custodia exclusiva para la madre. Ver cuáles son un poco las costumbres y cómo podemos ir adaptando esa nueva situación para que toda la familia y toda la familia de manera integral, digamos, esta transición sea una transición fácil para todos y que estén los menores protegidos. Eso es muy importante, hacer ese segundo paso. Y luego ya un tercer paso, Amalia, sería consultar. Consultar y asesorarse con un abogado, pero no con un abogado cualquiera, Amalia, con un abogado
especialista en derecho de familia. Es muy importante. Seguro que todos tenemos amigos, conocidos, primos que a lo mejor son abogados, pero cada abogado es especialista en una cosa. Hay abogados que son especialistas pues, en despidos, abogados que son especialistas en desahucios, pero no podemos pretender que algo tan importante para la vida de nuestra familia y algo que va a estar en vigor durante mucho tiempo, dejarlo en manos de alguien que no sea un especialista. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es un ejemplo muy gráfico. Cuando nosotros estamos enfermos y, por ejemplo, tenemos una patología de corazón, a nadie se le ocurre ir a un dentista para que le arregle ese problema. Pues en el derecho sucede lo mismo. No puedo ir a un abogado laboralista que lleva despidos a que de alguna manera me asesore en mi divorcio. No. Eso no puede ser así. Tenemos que buscar a una persona experta para que nos guíe y nos vaya diciendo un poquito a poco cuáles son los pasos, qué es lo mejor, qué no es lo mejor. Y yo también aconsejo siempre buscar ese abogado de familia experto y también que ese abogado de familia sea un abogado mediador o que sea un abogado que tenga conocimientos en la mediación. Porque en familia siempre es muy importante intentar consensuar, es muy importante poder llegar a acuerdos. Que hay veces que es imposible llegar a acuerdos, es cierto. Si dos partes no quieren llegar a un acuerdo, Amaya, tenemos que ir al juzgado, es evidente, pero es importante partir con un abogado de familia que sea mediador, que sea conciliador. Porque el mediador, Paula, lo que hace es intentar que lleguemos precisamente a esos acuerdos, ¿verdad? Aunque estemos en Efectivamente. lugares muy separados, Aunque intenta estemos en lugares acercarnos. separados, va a intentar, y hay muchos abogados en familia que son especialistas en mediación, va a intentar que nos acerquemos a posturas, nos van a ver y a dejarnos reflejar directamente cuáles son nuestros verdaderos intereses, porque muchas veces no conocemos cuáles son nuestros intereses y nos movemos, como te he dicho, Amaya, por la rabia, porque tú me has hecho, porque tú me has pedido el divorcio, porque tú me estás dejando. Y esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, Amaya, la trasladamos también a los hijos. Es Sí, que nos sí. estás abandonando. No, no nos estás abandonando. Se está rompiendo una relación de pareja, pero no se está abandonando los hijos. No tenemos que tener esa idea. Esa ruptura se produce entre un hombre y una mujer, no entre los hijos. Eso es muy importante. Porque, claro, la familia permanece con otra configuración nueva, ¿no? No es Exactamente. rompo mi familia, que es algo que hace sentir muy mal a las personas que se quieren separar, sino la familia no se rompe, pero se modifica. Efectivamente, Amaya. La familia, esa familia que se ha constituido, que se ha creado, es una familia que va a perdurar en el tiempo. Lo que pasa es que, como bien tú has dicho, esa familia va a tener unas características. Antes vivíamos todos juntos, pues ahora no vamos a vivir juntos, pero vamos a seguir siendo una familia. Sí, eso es clave. Y Paula, quiero preguntarte algo. Bastantes alumnos de Relájate y Educa, una de las dificultades que tienen y que a veces les lleva al divorcio es que sus estilos de crianza son muy diferentes y uno de los dos no puede soportar lo que hace el otro o a veces es recíproco. Ninguno tolera el comportamiento de su pareja. Y se generan unos conflictos tremendos que pueden afectar al menor porque hay peleas, no se sabe quién lidera ahí porque uno dice blanco, el otro dice negro y los niños están ahí perdidos. ¿Qué herramientas legales existen en esas situaciones? ¿Qué podemos hacer cuando se da esta como bicefalia, ¿no? Que uno deja unas cosas, otro deja las cosas contrarias. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Pues vamos a ver, en esa situación, si ya estamos separados o estamos divorciados y existe esa discrepancia en esas cuestiones tan importantes como tú dices, que puede ser, por ejemplo, un tema se me ocurre de educación, pues por ejemplo, Sí, uno quiere que la educación pues, sea una educación laica y otro quiere, por ejemplo, que sea una educación religiosa. sí. Entonces, en esos casos lo que se puede hacer es, se puede acudir al juzgado y existe un procedimiento que se llama el artículo 156, se llama procedimiento de discrepancia de la patria potestad, que la patria potestad, aunque estemos separados y divorciados, siempre la tenemos los dos, siempre es compartida la patria potestad, lo que significa pues es tomar decisiones sobre educación, sobre campamentos, sobre formación religiosa, sobre, por ejemplo, viajar al extranjero. A mí este procedimiento realmente es un procedimiento que me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque es muy triste tener que llegar al juzgado para que sea un juez que no nos conoce de nada a la familia, que va a resolver la cuestión en media hora, porque no pueden tardar más porque tienen muchos asuntos,
Es triste porque eso lo que significa de alguna manera es que como padres estamos fracasando los dos. Estamos fracasando los dos porque no nos hemos sabido entender. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo unos hijos en común, a los que los dos queremos muchísimo, no lo dudo, tanto su padre como su madre, tenemos que ir aquí a un juez que no es nada de nuestros hijos, tenga que solucionar una cuestión, pues por ejemplo, como es esta que me estás planteando? Pues un tema, por ejemplo, de la educación, porque tenemos esas educaciones, esos modelos educativos dispares, o incluso, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, porque yo le digo que venga a las 10:30 y él le dice que puede venir a las 3 de la mañana. O porque yo no les dejo tener móvil y el padre o la madre les regala un móvil. O Efectivamente, son pequeñas cosas de la vida diaria que suceden. Entonces, cuando eso no se llega a un acuerdo de los padres, pues es un juez el que resuelve esa cuestión. ¿Y cómo la resuelve? Pues es bastante complicada porque muchas veces los jueces para resolver estas cuestiones tienen que tener en cuenta el interés del menor, que es lo más importante para el menor. Y luego también tienen en cuenta la edad del niño. Si el niño tiene 12 años, generalmente le escucha el juez ante esa discrepancia, porque puede ser a lo mejor el tema pues, de una actividad deportiva, pues puede ser que el niño quiera ir a la actividad deportiva, uno de los progenitores diga que sí y el otro, generalmente suele ser estas cosas, Maya, por fastidiarse uno al otro, ¿eh? No te creas que es por otra cuestión, sino es por tú me has hecho eso, pero yo te lo voy a devolver. Entonces, utilizamos a los niños como arma arrojadiza para hacernos daño entre nosotros. Yo he tenido, por ejemplo, un caso en el que sucedía eso. Era un niño que jugaba pues, al balonmano, había jugado siempre durante toda la convivencia de sus padres y llegó un momento donde uno de los dos dijo que no quería que el niño se yese. En este caso, el juez escuchó al niño y el niño dijo que sí, que él quería seguir jugando porque llevaba jugando desde pequeño, tenía su equipo, tenía sus amigos, tenía sus entrenamientos y para él era muy importante porque, de hecho, dijo al juez que cuando él tenía algún problema le servía el deporte para evadirse. Entonces, por ejemplo, en este caso, el juez a la hora de resolverlo lo tuvo fácil porque vio que el niño quería seguir con esa actividad. Entonces la impuso el juez, dijo al progenitor que no quería, no, el niño quiere, es algo bueno para su salud, para su bienestar, entonces hay que seguir con esta actividad, usted tiene que pagar la mitad, usted tiene la obligación de llevar a los entrenamientos, a los partidos, y se soluciona de esta manera. A veces es fácil solucionarlo, como en este caso, pero otras veces es difícil, porque a lo mejor los niños son pequeños, el juez no les puede hablar, y hay cuestiones a lo mejor difíciles de determinar qué es lo mejor para un niño, para el interés de un niño. Por ejemplo, en el caso de la educación laica o la educación religiosa. A veces los jueces se encuentran con esa situación y cómo poder decidir si un niño va a un colegio religioso o no. Es complicado. Pues entonces aquí los jueces lo que valoran de alguna manera es el antes. ¿Cómo era la familia antes de esa ruptura? ¿Era una familia religiosa? ¿Era una familia, por ejemplo, practicante? ¿Era una familia que había decidido ya en su momento de mutuo acuerdo que el niño fuese a un colegio religioso? Porque si es así, lo que va a ver el juez es que ese niño y esa familia necesitan continuidad. Si no es así y, por ejemplo, nos encontramos ante un niño que se matricula por primera vez en un colegio, pues el juez, a la hora de resolver esa cuestión, pues va a tener en cuenta cuestiones como son, por ejemplo, la cercanía del domicilio donde vive el niño, las posibilidades de desarrollo del niño dentro de ese colegio, si hay una continuidad, si no va a haber cambios, tienden a valorar un poquito todo eso. Pero sí que es verdad que muchas veces en estas cuestiones, como son cuestiones bastante complicadas a la hora de resolver de qué es lo más bueno para el niño, la opción A o la opción B, cuando estamos en situaciones como por ejemplo un colegio, a veces pues, los jueces se dejan apoyar por la ayuda de los psicólogos del juzgado. Los psicólogos del juzgado pues, hacen un informe de la unidad familiar y son los que valoran qué es lo más adecuado para ese menor y para esa familia. Pero claro, como tú dices, al final son decisiones que están tomando personas externas a nosotros y serán procesos muy largos y a veces al niño se le pone en situaciones en las que a lo mejor podía no haber estado. Es muy desagradable, ¿no? Para Y todos. además, desagradable no es en el sentido de que todas las personas que van a tratar con el niño son especialistas, pero lo que los Seguro. padres no pueden pretender es que cuestiones que antes resolvían mejor o peor entre ellos, ahora que hay una ruptura, acudir, como tú dices, a una tercera persona. Porque si hacen esto una vez, se acostumbran y luego por cualquier discrepancia tenemos que ir Vale. al juzgado.
para resolver cuestiones como el pasaporte, cuestiones de un campamento de verano, cuestiones demasiado triviales para que un juez, con todo el respeto, pierda el tiempo cuando nosotros como padres estamos más que capacitados para resolverlo. Pero tenemos que dejar a un lado el rencor, Amaya, la rabia que sentimos uno hacia el otro, porque generalmente cuando hay una crisis de pareja y hay una ruptura, lo más importante es que también tenemos que sanarnos a nosotros mismos. Claro. A mí voy a hacer un pequeño inciso porque fui hace un par de años, me invitaron a México a un congreso y una de las ponentes en el congreso dijo algo que nunca había pensado. A ver si os lo sé transmitir. Dijo, creemos que lo más importante de nuestra vida son nuestros hijos. Y yo he descubierto, decía ella, que no es verdad, que es la pareja. Porque cuando nos separamos, al final todo lo hacemos no para proteger a nuestros hijos, sino para fastidiar a nuestra pareja. Si los hijos fueran lo más importante, no nos preocuparía fastidiar a nuestra pareja, nos preocuparía proteger a lo bestia a nuestras criaturas. Y me llamó la atención porque creo que es verdad, que no siempre, pero creo que en algunas ocasiones, desgraciadamente, es así. Es más importante la ex, no sé si la pareja o la expareja, que los niños. Efectivamente, así es, Amaya. Pasa muchas veces eso. Em, Tengo otra pregunta aquí que también es una pregunta un poco. Que las preguntas contigo, Paula, son unas preguntas un poco difíciles. Aunque no todas las separaciones, no todos los divorcios son complicados. Hay muchos que luego de eso nos hablas también, que hay Sí, muchísimos hombre, claro divorcios que que sí. son consensuados y que todo es fácil. Pero en caso de que no lo sea, ¿cómo podemos proteger el derecho de un niño o de un adolescente a mantener un vínculo sano, fuerte, saludable con ambos progenitores? Que a veces esto no ocurre, desgraciadamente. Pues vamos a ver, cuando no se llega a un acuerdo y tiene que ser un juez el que proteja a ese niño para que siga teniendo ese doble vínculo, es importante cuando se presenta la demanda de divorcio en el juzgado o cuando se contesta a esa demanda de divorcio, porque no la has presentado tú, sino que la ha presentado el otro, explicar muy claramente al juez cuál es la situación familiar. No hay que escribir una novela, pero sí que tenemos que darle al juez unas pautas de cómo es nuestra familia y de lo que nosotros consideramos que es lo mejor para nuestros hijos y el por qué. Paula, una pregunta que te hago. Eso se hace con el abogado, no lo tengo que hacer yo sola. No me Exactamente. enfrento a... Eso lo tiene que redactar el abogado. Aquí ya tenemos un abogado que va a redactar todo esto. Es muy importante explicar esto bien porque tenemos que pensar y tenemos que partir que el juez no nos conoce. Claro. El juez no conoce a nuestra familia. El juez se ha encontrado de repente con que alguien ha presentado una demanda de divorcio, ha contado lo que le ha parecido, a lo mejor ha contado cosas que son ciertas, cosas que no son ciertas, y nosotros tenemos que explicarle al juez la realidad de la familia y lo que queremos y por qué lo queremos. Para que sí, el juez, pues con esa demanda de uno, con tu contestación, se vaya haciendo pues una idea, digamos, global. Luego también es importante que sepan todos los padres que además del abogado de uno y el abogado del otro, hay una persona que se llama el fiscal, que lo que llamamos los abogados es el Ministerio Fiscal. El fiscal es el que vela por los intereses y por proteger a los niños. Es su obligación. Yo muchas veces les digo a mis clientes, utilizando términos que no son jurídicos, que el fiscal es el abogado de los niños. Porque el fiscal no está ni a favor del padre ni a favor de la madre, sino que el fiscal va a pelear para que lo que se acuerde sea lo mejor para los niños. A veces pues, se pondrá al lado de uno o al lado del otro, según sea, digamos, la persona que está defendiendo esos intereses. Pero además de ese fiscal, generalmente, como os he dicho, cuando los niños tienen 12 años, el juez tiene obligación de escucharles. Les escucha, que eso es algo muy importante, que me preguntan muchos padres, ahora mismo les suelen escuchar antes del día del juicio, no el mismo día que tienen el juicio, porque eso es muy violento para los niños, sino que los jueces lo que suelen hacer es que 2 días antes, un día antes, les citan para preguntarles cuál es la situación y hacer ahí pues como un pequeño sondeo a los niños. Los niños hablan a solas con el juez y con el fiscal, sin estar sus padres delante, sin estar los abogados delante. Ellos hablan a solas. Y ahí los niños pues cuentan. Los jueces están preparados porque hay muchos padres que me dicen,
Paula, qué violento, ¿no? Para un niño hablar con un juez. Tenemos que pensar que son jueces especialistas en familia, que están muy acostumbrados a hablar con niños y lo hacen desde el cariño, desde la empatía, y lo hacen de una manera muy cordial. Esas entrevistas que tienen con los niños son grabadas, las graban los jueces, graban el sonido, no graban la imagen del niño. Entonces, cuando después, con el tiempo, a los abogados nos dejan, solamente a los abogados nos dan esa grabación que es muy importante, nos dejan escucharlas, yo veo cómo, con qué cariño hacen esas entrevistas y cómo les preguntan las cosas, pero de una manera, digamos, indirecta, porque son especialistas. No les preguntan nunca con quién quieres ir, con tu padre o con tu madre, no. No Claro, hacen esas preguntas el directas, niño no puede responder eso muchas porque el veces. niño no puede responder eso, sino que le preguntan, ¿y tú ahora cómo estás? ¿Cómo es tu vida? Y me empiezan a contar. ¿Y quién te lleva a las actividades? Van haciendo preguntas para ellos también hacerse un poco la idea real de la familia. Y digo la idea real porque muchas veces los abogados, cuando contamos las cosas en los juzgados, como abogados que somos, estamos velando muchos por los intereses de nuestro cliente y no por los intereses de los niños. Entonces, lo que dicen muchas veces los jueces es que ellos realmente saben cuál es el mapa de la familia cuando hablan con los niños, porque los niños son como esponjas y los niños dicen la verdad. Porque cuando no dicen la verdad, porque pueden estar manipulados, los jueces también se dan cuenta. Claro. Es que los niños son muy transparentes. Los adultos ya no somos transparentes, pero los niños son muy, muy transparentes. Digo que los abogados a veces velamos por los intereses de nuestro cliente porque hay abogados que son así. Nosotros desde Negocia y yo como abogada de familia, cuando hay niños, tanto si sean menores como que sean ya adultos, yo nunca velo solamente por los intereses de mi cliente. No. Yo también velo por los intereses de esos hijos. Y cuando tengo algún cliente Amaya que yo le hago los planteamientos y me dice que no, y yo veo que esos hijos no se están protegiendo, yo no llevo ese asunto. Habrá abogados que lo hagan, pero yo no llevo ese asunto Amaya. Porque es muy importante proteger a los niños, además de tu cliente. Pero hay abogados que, como digo yo, hacen lo contrario. Por eso estás hoy aquí en Relájate y Educa. Si no, si no supiéramos que es así, Paula, que cuidáis muchísimo a los niños, no te habríamos invitado, porque lo sé cómo trabajáis. Hemos hablado, bueno, voy a volver un poco al principio de la entrevista porque se me ha quedado ahí una cosa un poco... Mm, te he preguntado al principio qué es lo primero que tengo que hacer cuando me estoy planteando un divorcio y me has dicho enterarte de todo el sistema financiero de la familia, hipotecas, gastos, ta, 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 ta. ¿Y qué hago con eso? Necesito documentación. Y una vez que tenga todo eso, ya voy al abogado, voy a vosotras con mi documentación o cómo lo hago. Es importante que, aparte de que tú sepas realmente cuál es tu situación financiera, que tengas la documentación que acredite eso. Vale. Porque es importante y hacerlo de manera inicial, porque muchas veces cuando hay estas crisis y esas rupturas, pues a veces esos documentos que tenemos desaparecen, porque a lo mejor el otro o la otra empieza a hacer desaparecer documentos que son importantes. Eso crea como mucha ansiedad a las personas. Yo siempre les digo a mis clientes que no se preocupen, que son papeles. Si no les tenemos, podemos conseguirlos de mil maneras. Podemos ir al banco, podemos ir al notario, pedir una copia de escritura. No hay problema por no tener los documentos. Si los tenemos, perfecto. Si no los tenemos, hay modos de conseguirlo. Pero sí que es importante tener ese planning de lo que realmente tenemos y cuál es nuestra situación financiera. Luego, claro, lógicamente con eso y haciendo ese análisis interno de lo que queremos, es cuando tenemos que acudir al abogado especialista en familia para que nos asesore de qué es lo más aconsejable. Una vez de ese asesoramiento, normalmente lo que yo hago es que invito a la otra parte a que me llame y se ponga en contacto conmigo pues para una reunión, bien sea él o ella de manera individual o bien acompañado ya por un abogado. Porque hay muchas veces que sí que sucede que cuando hay uno que inicia el procedimiento y ese abogado se pone en contacto con la otra parte, si él viene solo, se siente desprotegido y piensa, es que como es el abogado o la abogada de mi ex, pues no va a velar por mis intereses. Yo por eso siempre les doy esa posibilidad. Yo siempre les envío pues, una carta muy cordial indicándoles esta situación. Pero siempre les digo a mis clientes que antes de yo mandar esa carta, lógicamente tenemos que sentarnos con nuestra pareja, contarle cuál es la situación, que queremos iniciar el procedimiento y que va a recibir una carta.
Yo no puedo mandar una carta sorpresa, como digo yo, una carta bomba a alguien que a lo mejor no se espera lo que le estoy diciendo. Es necesario sentarse y hablar. Y ahora, Paula, vamos a pasar página y cómo se hace un divorcio de común acuerdo. No todos los divorcios son conflictivos. De No, hecho, mira, cuéntanos un poco también. voy a Me contar. quiero divorciar, tengo una relación, no sé si muy cordial o poco, pero una relación con mi pareja, los dos queremos proteger a los niños. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver, lo que tenemos que hacer en ese caso es acudir a un abogado de familia. Puede haber un abogado de familia o dos abogados de familia, que cada uno representa a uno. En eso no hay problema. O podemos tener uno para los dos. Exactamente, podemos tener uno para los dos. Si estamos consensuados los dos, si estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Un buen abogado de familia puede llevar perfectamente a los dos. ¿Qué decir un buen abogado de familia? Porque, ¿qué quiero decir con esto? Si es un abogado de familia que lo que va a proteger es a la familia, como abogado de familia, con un abogado puede ser más que suficiente. En el caso en el que nos encontremos en esa situación, como nos sucede muchas veces a nosotros en el despacho, en Negocia Abogados, lo que yo hago es que les cito a varias entrevistas. En estas entrevistas vamos haciendo, vamos construyendo entre los tres pues un plan de futuro. Vamos a partir de lo que era nuestra vida y pensar que nuestra vida se ha transformado, la familia se va a transformar y vamos a intentar marcar las bases para esa nueva familia que estamos creando. Entonces ahí en esas reuniones vamos viendo y descubriendo, porque muchas veces llegamos a estas reuniones y las partes no saben cuáles son sus verdaderos intereses. Porque esos intereses están, como digo yo, están de alguna manera confundidos, porque a lo mejor queremos algo en concreto por fastidiar al otro, como tú dices, y luego cuando hacemos el planteamiento y el desarrollo de esa idea, vemos que no es lo bueno para la familia. Entonces ahí en esa reunión se van descubriendo realmente cuáles son los intereses que realmente tenemos y cómo podemos proteger a nuestra familia. Nosotros en cada caso concreto vamos, como digo yo, creando ese nuevo proyecto de vida de todos y hacemos lo que llamamos un plan de parentalidad. El plan de parentalidad es, digamos, como una especie de contrato, vamos a llamarle, donde vamos a establecer una serie de pautas de lo que va a ser nuestra nueva vida. Pues, por ejemplo, vamos a establecer qué tipo de guardia y custodia es la mejor para nuestros hijos. Una guardia y custodia exclusiva, una guardia y custodia compartida. Luego, dentro de la guardia y custodia compartida existen muchísimas modalidades, aunque todo el mundo entiende. Custodia compartida es mitad del tiempo con uno, mitad del tiempo con el otro. Pues no, no es cierto. Hay que adaptarlo a la familia. Yo tengo custodias compartidas, que son por semanas. Tengo custodias compartidas que los niños están durante todo el día con un progenitor y por la noche siempre van a dormir a la misma vivienda porque es lo mejor para los niños por temas de trabajo. Tengo custodias compartidas que son por meses. Tengo como digo yo, un abanico muy amplio de custodias compartidas porque cada custodia compartida se tiene que adaptar a cada familia. Y yo siempre lo digo, no todos llevamos la misma talla. Y dentro de la misma talla de ropa existen muchas modalidades según la marca, ¿no? Bueno, pues aquí en las familias sucede lo mismo. No hay que aplicar un patrón estándar de custodia compartida o de custodia exclusiva. No. Entonces, vamos a ir haciendo pues un poquito esos pilares para hacer esa nueva construcción de nuestra nueva familia. Vamos a establecer una custodia, cómo va a ser, qué régimen de visitas, que tampoco tienen por qué ser visitas estándar, porque muchas veces lo que a mí me sucede en esas reuniones es que como todos conocemos a muchas personas que están separadas y divorciadas, pues yo tengo muchos clientes que vienen aquí y me dicen, bueno, ¿y un régimen de visitas? Fines de semana alternos, uno sí, uno no. Porque mi primo no, o la vecina tiene eso. No tiene por qué ser eso. Hay muchas modalidades. Pueden ser fines de semana alternos, pueden ser fines de semana consecutivos. Tendremos que adaptarnos a los horarios del padre, a los horarios de la madre. No hay que pensar que un divorcio es igual en todos los casos o que se puede aplicar un modelo estándar. No. Vamos a aplicar cada uno a cada caso concreto, a cada familia concreta. Entonces, en ese plan de parentalidad vamos a estar viendo todas estas cuestiones. Vamos a ver, pues, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de la abuela. Pues cuando es el cumpleaños de la abuela, antes siempre íbamos a comer. Y ahora, ¿por qué no vamos a seguir yendo a comer al cumpleaños de la abuela? ¿O por qué no vamos a ir el domingo a la paella que hacen tus primos? Pues los niños podrán seguir yendo a esa paella contigo. Esas cosas que son a lo mejor pequeñas cosas que hacen a una familia diferente, es lo que podemos reflejar en ese plan de parentalidad. Yo siempre les digo a mis clientes que es muy importante ese plan de parentalidad. Es muy importante llegar a un acuerdo, porque cuando vamos al juzgado, Amaya, el juez no tiene tiempo
a hacer ese plan de parentalidad, sino que sí que nos aplica ese modelo estándar, que es igual para todos. Por eso es bueno consensuar. Y por eso es mucho mejor estar con un abogado que sea mediador y que te guíe en todo ese proceso. Efectivamente. Tengo una última pregunta y ya te dejo porque nos has dado muchísimo contenido. Porque vosotras estáis en Valladolid y en Madrid. Y Sí. aquí en Relájate y Educa ahora nos está escuchando gente en toda España. ¿Se puede hacer un divorcio online? Sí, sí, sin ningún problema. Nosotros, Amaya, trabajamos con familias de toda España, tanto si son divorcios de mutuo acuerdo como si son divorcios contenciosos, es decir, como si hay que acudir al juzgado. Yo me muevo por toda España y sí que vamos a esos juicios, que a lo mejor son juicios contenciosos, que no es un mutuo acuerdo, que tenemos que ir a un juicio, a varios juicios para defender los intereses de esa familia, sí que lo hacemos, por eso no hay ningún problema. Pues Paula, muchísimas gracias. La verdad es que siempre que hablo contigo aprendo un montón, nos das mucha información muy práctica y ha sido un lujazo tenerte. Antes de despedirme de ti, voy a recordaros a todos dónde encontráis a Paula y a sus compañeras en un despacho de abogados que físicamente están en Valladolid y en Madrid, pero como nos acaba de decir, trabajan online por toda España. Las encontráis en Instagram como Abogados Negotia, todo junto. Y la página web es abogadosnegotia.es. Y ahí tenéis dirección, teléfono, correo electrónico, todo lo que necesitéis. Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti, Amaya. Un beso para todos. Nos seguimos viendo en Expertísimos de Relájate y Educa. Adiós. Hasta luego.